con Dios es recibir a Cristo personalmente. Y la cuarta, y decimos, acompáñanos a orar de esta manera. Y guiamos a la persona nueva, porque una persona no conoce cómo orar. Por eso me llama la atención lo que ha ocurrido. 200 personas en una empresa llegando a los pies de Cristo. Ayer escuchaba el testimonio de Diana, que no lo quiso contar hoy, pero nos contaba que también en su empresa muchos llegaron a los pies de Cristo. A mí me impactaba lo de los senadores. Yo le compartí a Oscar que me hizo acordar cuando nosotros pudimos llegar a todos los consejos de la República, y llegamos a Pasto, llegamos a Bogotá, llegamos a Antioquia, y lo primero que hacían nuestros líderes cuando llegaban a esos lugares del consejo era: la ciudad es de Jesucristo y es necesario que ustedes, señores, reciban a Cristo en su corazón. Y alguien me decía: oiga, Rodrigo, pero es que es simplemente una oración, pero si no hay un verdadero cambio. Yo estoy de acuerdo con usted, pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Los campos están listos para la siega. Oren al Señor de las mies para que envíen obreros para cosechar, para guiar a esas personas a Jesús. Una persona que recibe a Cristo en su corazón, de verdad, va a ser tocada por el Señor. A mí siempre me enseñaron lo siguiente. Yo estudié agronomía. Y en agronomía lo primero que le enseñan a usted es, hay diferentes clases de semillas. Y hay unas semillas que dan fruto a las 3 semanas. Otras semillas dan fruto al mes. Otras semillas dan fruto al año. Y otras semillas, dependiendo de su especie, se demoran 3, 5, 10, 20 años. Me acuerdo que el rábano, ese que les gusta a ustedes, ese rojito, que se los sirven en las ensaladas, es delicioso. El rábano es de los que duran muy poquito. Dura 3, 4 semanas en salir. El arroz, dependiendo del arroz y de su variedad, dura entre 5 y 6 meses. Un árbol de naranja, para que dé como tiene que dar, se demora más o menos 1 año y medio, 2 años. Un olivo, ¿qué vamos a decir? Si usted va a Israel, va al huerto de los olivos, todavía encuentra olivares que seguramente eran muy jóvenes cuando Jesús hizo la oración allí en el Getsemaní, y todavía siguen dando olivos. Hace poquito que Dios me permitió ir a España, a una de las universidades más antiguas. A mí también me permitieron, pero yo fui de paseo. Nos encontramos unos olivos de la época de Miguel de Cervantes Saavedra, en Alcalá de Henares. Y ahí en la Universidad de Alcalá de Henares encontramos esos olivares, todavía dando fruto. Imagínense, 500 años. También los del Getsemaní, que tienen más de 2000 años, todavía dando fruto. O sea, hijos de Dios, lo que le quiero decir es que dependiendo de la especie de humano que es usted, hay algunos que reciben a Cristo y arrancan. Otros que se demoran en su proceso, pero con toda seguridad le digo una cosa: donde Dios pone su bala, esa bala da fruto. Y me alegro en eso. Me alegro en eso. Porque una persona que es tocada por la palabra de Dios, la palabra de Dios me dice que ella no vuelve vacía y da el fruto que tiene que dar. Pero quiero referirme a ustedes ahora, a nosotros los que estamos en este cuerpo. Cuando yo veo este video, cuando los escucho a ustedes, me impresiona cómo Dios actúa. Desde el detalle más pequeño hasta la obra bien grande. Hemos sido testigos
durante todo este trasegar de estar nosotros como ministerio, nosotros somos un ministerio joven. Y somos un ministerio joven de que no tenemos más de 20 años. Senfo tiene 25. Y como ministerio joven les he visto a ustedes, muchos de ustedes llegaron aquí chiquiticos y han crecido. Otros llegaron solteros y se casaron. Pero hay un común denominador. Otros ya no están. Hay un común denominador. ¿Y saben cuál es? Que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros una obra tremenda. Y por eso alabo a Dios. Leyendo Romanos 6, me habla un poquito más de ese intercambio que Dios quiere hacer con nosotros. Lo primero que Él dice en el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usted, hijo de Dios, usted, hija de Dios, que ha recibido a Cristo en su corazón, usted no puede de verdad seguir viviendo para el pecado. Cuando usted recibió a Cristo en su corazón, automáticamente, según lo que leemos aquí en Romanos 6, somos muertos al pecado si de verdad creímos en Jesús. Si una persona de verdad ha recibido a Cristo Jesús, esa persona, según la Biblia, es considerada muerto al pecado. Posicionalmente está muerta al pecado. Es para que usted me lo entienda. Usted ya adquirió el nombre. Mis hijas, desde el momento que nacieron, tienen el apellido Rolón Peláez. En el camino de su vida, lo que hacen es entender que es ser Rolón Peláez y vivir bajo las condiciones y características de esa casa. Por ejemplo, hay una máxima que se vive en mi casa: mientras ustedes vivan en estas cuatro paredes, se hace lo que nosotros digamos. ¿Sí o no, Sofía? Sofía dice sí, aleluya, amén, papá. Bueno, eso es lo mismo que hace el Señor. El Señor dice: pasaste de muerte a vida. Antes, tienes que entenderlo, eras un zombie espiritual. Estabas muerto, separado. Pero ahora que me recibiste, tienes que caminar como yo digo. Tienes que vivir de acuerdo a la vida que yo te doy. Y el Señor te dice: créeme, la verdadera vida está en mí. Por eso, en el versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Recuerden, el concepto de bautismo en la Biblia, ¿cuál es? Identificación. El bautismo no es un rito. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, inmediatamente usted es identificado con Jesús. Lo mismo ocurre con el matrimonio. El matrimonio no es un rito. El matrimonio es una identificación, donde dejo de ser uno solo para unirme a otra persona y ser una nueva persona. ¿Me hago entender? ¿Entienden? El matrimonio no es el rito de ir ante el juez a que me case, ir ante el pastor o ante el cura. No, el matrimonio
Es todo lo que viene ahí en adelante. Ese es el inicio. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es cuando, acuérdense cómo es el tema del bautismo, ¿no? Uno llega al río, a la pileta, a la piscina. Nosotros no creemos en la aspersión. Bendigo a los que creen en la aspersión, pero para nosotros no. Y es este concepto, grábenselo. Cuando uno toma a la persona, uno le dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando esa persona es sumergida en el agua, el símbolo que se quiere trabajar es que esa persona está muerta a su vida pasada, a esa vida de pecado, y ha nacido de nuevo. Pero eso es solamente, déjemelo ponérselo así, un simbolismo para que la persona también y los testigos que están alrededor entiendan que la persona es una nueva criatura. Ahora, lo verdadero es el bautismo del Señor Jesús, el cambio que hay en mi corazón. Eso es lo verdadero. Porque estoy de acuerdo con otros. Hay personas que hacen una oración por hacerla, repiten como loros. Pero si de verdad la persona fue tocada, o si de verdad la persona fue tocada y cree en su corazón, como dice Romanos 10, esa persona es salva. El intercambio es: dejo lo pasado y camino de acuerdo a lo que me dice mi maestro en el nuevo hombre. Hoy voy a permitir preguntas, pero las preguntas que usted se hace, no, de verdad, hijos de Dios, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted es sepultado, su muerte se dio. Como dice con Él allí, juntamente con Él para muerte en el bautismo. Pero miren, nosotros nos quedamos ahí, pero a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también vivamos en Jesús. Es que a nosotros nos gusta la muerte, pero el evangelio sin resurrección no es evangelio. La cruz es importante. El Señor Jesús nos dice: toma, el que quiera hacer mi discípulo, tome su cruz todos los días y sígame. Porque la cruz me hace identificarme con el Maestro. Vean, nunca me van a escuchar a mí, y espero que nunca lo hagan, predicar de que usted no tiene que sufrir, usted va a sufrir. Yo no le voy a predicar un evangelio de la prosperidad, un evangelio fácil. No, el cristianismo es fregado. Es fácil si yo muero, porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Déjela, tranquila, otra mamá y desesperada. Déjela, y si se cae, sabroso. Déjela, Ariel. Arrancándome los pelos de la dicha. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Vean, hijos de Dios, su vida tiene que cambiar obligatoriamente. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene que caminar en una vida nueva. Y si usted no ha tocado la vida nueva que Dios le ofrece, ojo, reevalúese si de verdad Cristo está en su corazón. Si usted vive en la vieja vida y sigue con los mismos pecados, y sigue con los mismos pecados, y sigue con las mismas ataduras, reevalúese si Cristo de verdad está en su corazón. Porque yo lo que veo aquí es que yo estoy muerto, mi naturaleza pecaminosa está muerta.
¿Por qué tengo que vivir en las ataduras del pasado? Cuando a mí una persona me dice, es que me quiero, yo soy, ¿cómo se llama? Yo tengo un problema, una atadura con la pornografía, no puedo con eso. Yo, carajo, entonces, ¿en dónde está el Señor? Porque Dios me dice que ha venido para hacerme libre, para darme libertad. Rodrigo, pero es que usted no entiende. Yo sí lo entiendo. El tema es que usted no ha muerto. ¿Qué leíamos en estos días en Efesios, en el devocional que hacemos todos los días? Renovaos renovaos en la mente. Le iba a decir otra cosa. Renovaos vuestro entendimiento. Habla de un corazón. Claro, yo tengo que tomar acciones. El intercambio implica que yo tome acciones. Si yo tengo un problema de pornografía en mi vida, lo primero que tengo que hacer es salirme de donde estoy viendo esa pornografía. Si yo la estoy viendo continuamente frente al computador, pues hermano, rompa el computador. Y a veces es bueno. Yo me acuerdo una vez un discípulo me decía, vivo estresado, vivo con problemas. Y yo, bueno, ¿y qué música escuchas? Puro metal. Llegas a tu casa y escuchas metal, hasta ahí llegaste. Yo me acuerdo cuando tuve la decepción amorosa, una de las cosas que hizo el Señor para mí me encantaba. Se lo digo de frente, caminos esto, Rocío, eso no me encantaba. Y saben que el Señor me dijo, yo no puedo hacer obra si tú no dejas de escuchar eso. Porque yo comienzo a darte palabra de aliento y llegas y pones a Camilo Sesto y comienzas a escuchar alguna canción de esas depresivas y comienzas de una de nuevo. Escucha de mí, cántame alabanzas. Y entonces me llevó a ese versículo que está en una de las cartas de Pablo, el que está triste cante salmos. Y yo, eso no es por mamar gallo, eso no es por molestar, eso es la vida nueva. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta creerle al Señor. Nosotros pensamos que, imagínense donde hubieran dicho Karina Josué, y llega el Señor y llame a Karina Josué o a Josué David, no Jesús David, sino Josué David, que al final es lo mismo, ¿no? Y le diga, David, quítate la sandalia de tus pies porque estás pisando campo santo. Ay, todos los campos son santos, yo no puedo caminar. Josuecito, créeme, adórame. Y vas a tomar Jericó todos los días dando una vuelta, calladito. El séptimo día vas a dar 7 vueltas. Y cuando termines de dar la 7ª vuelta, grita con todas tus fuerzas. Y llega Josué David. Yo no creo eso. Yo he pasado por, digamos, la universidad. ¿Por la Harvard? ¿Por la Harvard? ¿Por Harvard? Y yo no creo eso. A mí me han enseñado los grandes maestros a hacer lo contrario. ¿Me entienden? Es que los caminos de Dios son diferentes a los suyos. El tema es que nosotros no nos hemos sacado el mundo de acá. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero llega un problema a la casa y como que Dios no puede. Si es una deuda, nos endeudamos. Hoy alguien me compartía que creía que el esposo le ponía cachos y le puso un detective. Y nunca fue el esposo a hablar. Nunca fue con él. Y entender qué era lo que pasaba. Oigan, hijos de Dios, lo que les quiero decir es que usted se da cuenta en qué
cuerpo está viviendo de acuerdo a la manera en que enfrenta al mundo. Y Jesús vino a la tierra, y no me cansaré de decírselo, para que aparte de que usted tuviera una vida nueva, usted entendiera que usted no es ciudadano de este mundo. Una de las cosas que estamos hablando en el Sinforo y que estamos queriendo que nuestros discípulos entiendan es que aunque en Colombia hablen de crisis, nosotros tenemos la esperanza para salir de esa crisis. El tema es que usted lo cree. Es que los senadores son unos tal por cuales, es que los del paro son otros tales por cuales, es que tenemos problemas y problemas y problemas. Y las bendiciones que habla el Señor, ¿qué? Yo hasta donde veo, el dueño de todo es el Señor. Ahorita están todos estresados con la reforma tributaria. Y yo les hago una pregunta. ¿Jesús no pasó por reformas tributarias? Claro que sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo el Señor? Cuando le fueron a cobrar los impuestos, Él le dijo a Pedro, vaya y pesca un pez, y en ese pez va a haber el dinero para pagar su impuesto y mi impuesto. Jesús no se puso con problemas. El tema es que a nosotros nos asusta todo. Y yo les digo, ¿ustedes están metidos en la palabra de Dios? Muchos me dicen, es que tanta injusticia social. Y yo te pregunto, ¿tú qué has hecho para mejorarlo? Porque al que ha puesto Dios en este tiempo para hacer respuesta es a ti y a mí. ¿Me entienden, hijos de Dios? Eres tú. No es un gobierno. Hace tiempo tienes que entender que un gobierno no te va a dar la posibilidad de ser salvo. Hace tiempo has entendido que tu esperanza es Jesús, no un partido político. Déjela ahí. Pues que si la piso, llora. ¿De verdad? Vean, hijos de Dios, dejemos de depender de las circunstancias. Una de las enseñanzas que les hemos dado desde el principio, por ejemplo, a las parejas, es no crean el otro. Ámelo. ¿Oyó? Ámelo. No, es que cuando yo me case, voy a ser feliz. Si usted ya no es feliz estando como está, no le cargue esa responsabilidad al otro. Diga, wow. Déjela ahí, míreme a mí. O miren más bien al Señor, miren para arriba, a algún lado. Oigan, hijos de Dios, de verdad, Dios nos ha hablado que el próximo año es el año agradable de Él. Hace 8 días hablamos de que era el año agradable del Señor. Y una de las cosas que hablábamos era que reconstruiríamos. ¿Sí o no? Que resucitarían cosas. Oigan, hijos de Dios, ¿usted lo cree? ¿Cuántas veces usted ha venido acá y le ha entrado por acá y le ha salido por acá? Y ya tiene la respuesta en su corazón, pero usted no le cree al Señor. El tema es tal como dice acá la palabra, para que vivamos en el versículo 4 de Romanos. El intercambio implica creer en Jesús. Mira lo que dice ese versículo 5. Y esto somos usted y yo, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
¿Usted cree en la resurrección? ¿La verdad cree? Porque le digo una cosa. Si usted cree en la resurrección de los muertos y que un día usted va a resucitar para vida eterna con Jesús, sus prioridades de vida cambiarán. Si no, usted va a seguir trabajando por una pensión. Si no, usted va a seguir trabajando por un sueldo todos los fines de semana, de mes o de semana, no sé. Me acuerdo una vez que Oscar hizo este comentario y me acuerdo que se le levantaron todos los que estaban a punto de pensionarse. Les digo, siguen preocupados por una pensión. Y si Dios quiere que no se pensionen. Claro, hay que luchar por los derechos de los pensionados y todo el cuento, eso háganlo. Pero si usted sigue preocupado por una pensión, usted está diciéndole al Señor, Señor, en mi vejez tú no me vas a sostener, no eres capaz. ¿Me hago entender? ¿Sí ve? Me la sacaron y comenzó a llorar. Oigan, hijos de Dios, ¿qué cosas tiene usted todavía del mundo que son contrarias a la palabra de Dios? Porque usted es una nueva criatura. Usted desde el momento en que recibió a Cristo en su corazón ya no puede vivir de acuerdo a estos principios del mundo. Otro, para que usted me crea que todavía no ha sacado ese mundo y no ha dejado que esa vida nueva en Cristo fluya en usted. Muchos, cuando ven a alguien dándole a otro, dicen, uy, qué chévere esa persona es muy altruista. Y yo le hago la pregunta, ¿y usted? ¿A cuántos les ha dado en esta semana? ¿A cuántos ha ayudado? Déjame ponerle esta. Está con sus amigos de la oficina, van a almorzar, ¿y quién paga? Usted es de los que espera hasta el final. Como que esa billetera se le queda pegada. Y si usted se da cuenta, el que es dadivoso siempre dice, no, fresco, yo pago. No hay ningún problema. Con su familia, con sus papás. Si usted tiene todavía vivo a su papá y va con su papá a algún sitio, ¿quién paga? Por lo general los papás. Y usted, estoy seguro que gana mucho más que ¿se fijan? No hemos sacado el mundo de nuestro corazón. No hemos sacado. ¿Sí? Oigan, hijos de Dios, de verdad. Nosotros tenemos que entender que esa mente pasada ya está sepultada, que tenemos que ser renovados en nuestro hombre interior. Pero la renovación de nuestro hombre interior, ese intercambio que se tiene que dar, arranca en el momento que yo camino de acuerdo a lo que Jesús dice. A mí hay unos capítulos que me impactan de la Biblia, pero a mí siempre me impacta el capítulo 5 y el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Gracias por darme agüita. Dios la bendiga, venga. Gracias. Porque Laura no me trajo. Se me olvidó, pero... Sí. Y le pedí el favor. Oigan, hijos de Dios. Y en el capítulo 5 y 6 de Juan, Jesús acaba de hacer una serie de milagros tremendas. Acaba de multiplicar el pan para cerca de 5,000 personas.
Y Jesús se fue caminando por encima de las aguas, se fue a encontrar con los discípulos y todo el mundo le cayó. Y Jesús les dice, me encanta esto. Ustedes vienen a mí porque yo les doy pan de comer y porque yo les doy bebida. Pero yo no he venido para eso. Mi verdadera comida y mi verdadera bebida es espiritual. Y la gente comenzó a pelear con él. El caso fue que Jesús se manda la mejor enseñanza para todos ellos, los confronta contra su realidad. ¿Y saben qué pasa? De cerca de 5,000, 6,000 personas, le quedan nada más 12. Y creo que Judas le quedó porque era el que manejaba el dinero. Digo, bueno, que se haga el resto, que tengo el dinero. Vean, hijos de Dios, nosotros nos tenemos que sacar el mundo de esta cabeza. Usted ya no puede vivir bajo los esquemas del mundo. Si en el mundo, por ejemplo, enseña que es posible el aborto, en nuestros caminos de hijo de Dios tenemos que respetar la vida, punto. De lo contrario es asesino, tanto el que pasa por la cámara del aborto como el hombre que se desapareció. Así clarito. No matarás, dice el mandamiento, ¿no es cierto? Uno está de casado, y si yo soy nueva criatura en Cristo, la palabra divorcio se va de mi vida. Se va, no puede existir. Es que yo quiero tener sexo prematrimonial para saber si soy compatible. Olvídese también de eso. Algunos tienen el dicho 1 al año no hace daño. Pues en la Biblia te dice, espérate hasta el matrimonio. ¿Vamos a entender? No seguimos viviendo bajo las reglas del mundo. Y eso no es correcto. Por eso el Señor Jesús nos dice, somos sembrados con Él en la semejanza de su muerte, pero también lo seremos en la de la resurrección. Piense una cosa, Jesús murió por usted para que usted siga siendo el mismo. Ahora sí responde. ¿No escucho? Piense, 2 segundos. ¿Qué cree usted? Jesús pagó la muerte en la cruz para que cuando usted le recibiera en su corazón, usted siguiera siendo el mismo. ¿No es cierto que no? El intercambio es para hacer algo mejor. Pero si usted sigue siendo el mismo, ¿de qué sirve? Yo le digo una cosa, no sigan. No sigan en los caminos de la fe. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Vean, una cosa que usted tiene que entender es que desde que reciba a Cristo en su corazón, su viejo hombre está crucificado con él. Eso es identificación. Identificación en su muerte, identificación en la vida. Y yo soy nuevo en él. Las cosas que antes hacía ya no las hago. Hay un autor de 1600
que era traficante de esclavos. Ustedes vieron la película, algunos han leído la biografía, y es el autor de un himno famosísimo, como dirían los pastores, que se llama Suprema Gracia, Amazing Grace. Y él dice que él conoció de Jesús transportando esclavos de África a Inglaterra. Y él va quedando ciego y recibe a Cristo en su corazón y crea ese famoso himno. Y en ese himno dice precisamente: antes era ciego, pero ahora lo vi. Esa suprema gracia que me transformó. Y es cierto. Usted y yo no podemos ser los mismos si de verdad tenemos un encuentro personal con Jesús. No podemos serlo. Las cosas viejas pasaron. No me cansaré de decírselo. Todo es hecho nuevo. Por ejemplo, esto es una cosa tremenda para aquel que ha sufrido de depresión, de anorexia, de bulimia. Porque si la persona de verdad recibe a Cristo en su corazón, esa persona es transformada. En esta semana, por respeto, no les mando las fotos. Los papás me mandaron una foto de una de las hijas orando por su hija, sufrida de anorexia. Y era impresionante ver la foto de la niña. Yo creo que no pesaría más allá de 25 kilos. Y cómo el poder de Dios la transforma a superar la anorexia y ahora ser una mujer divina, divina de verdad. Y está entrando en este momento a una de las universidades en Estados Unidos. Es un pastor de Sephora. Nos contaba el testimonio. Su hija se encontró. Eso, la rumba. Yo ahí siempre. Vean, hijos de Dios. Cuando yo me identifico con Cristo, entiendo, he podido tener la atadura más grande, pero soy libre de esa atadura porque Cristo murió en la cruz por eso. Cristo murió en la cruz para darme libertad. El tema es si usted lo cree. Por eso una persona que recibe a Cristo en su corazón y tiene problemas de ataduras, de frustración, de iras, la tiene que entregar y clavar allí en la cruz del Calvario. Porque ya Cristo murió por eso. El tema es, ¿usted lo cree? O la pregunta es, ¿de verdad has recibido a Cristo Jesús en tu corazón? Hoy el Señor te viene a dar vida nueva y a recordarte que ya no debes vivir más en la esclavitud del pecado. Mira lo que dice el 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Yo no niego que uno no vaya a tener miedo de la muerte. Pero ¿sabes qué? Es diferente la muerte para una persona que cree en Jesús que para una persona que no cree en Jesús. Si fue cierto esto, yo vi la noticia de que la levantamos a punta de gritos. Si fue cierto la noticia de que el gran científico Carl Sagan, que era un ateo o agnóstico, no sé, creo que era ateo, al final de sus días decidió creer en Jesús, según lo que dicen en la versión, porque se vio cerquita de la muerte, porque entendió que
había algo más que solo polvo estelar. ¿Por qué nosotros no vamos a creer? Mucha gente se la pasa peleando con Jesús. Mucha gente, aún de esta misma iglesia, se la pasan peleando con Jesucristo. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice lo otro? Y yo creo que a veces el Señor nos dice como le decían las mamás a uno. ¿Por qué? Porque se me dio la gana y punto. ¿Nunca les pasó? ¿No tuvieron mamá? Yo tuve una mamá que me decía así. ¿Qué había para comer? No les digo. Pero decía algo especial. Voy a honrar la palabra de mi mamá. Me decía cada rato, mamá, ¿qué hay de comer? Me decía, caca con bicho. O sea, como que no pregunte más. Y lo que hay se come, y si no, cómase un poco. Oigan, la verdad, hijos de Dios, muchas veces nosotros queremos saber todo antes para caminar. Y en la vida cristiana hay que creer en la promesa para recibirla. Hay que caminar primero para recibirla. Y le pongo este ejemplo clarito. ¿Se acuerdan de Pedro sobre las aguas? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro al Señor? Señor, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre las aguas. ¿Y el Señor qué le dijo? ¿Qué le dijo? Venga, hágale. Y yo no veo al gran científico pescador Pedro diciendo es imposible porque el peso de mi cuerpo tiene una densidad mayor que el de las aguas, por lo tanto me voy a hundir. No, ¿qué fue lo que hizo Pedro? ¿Listo? Cuando se dio cuenta que estaba caminando sobre las aguas y volvió su pensamiento, abandonó el pensamiento de Jesús. ¿Qué pasó? Eso mismo. Pero lo más lindo es que Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, hombre de poca fe. Yo me imagino allá a Juan, me imagino a todos los discípulos. Uy. Pero ¿sabe qué pasó? Jesús lo levantó y ¿cómo se regresaron? Yo no creo, no dice la palabra de Dios que se regresaron nadando. Se regresaron caminando de nuevo sobre las aguas. Y si se regresaron caminando de nuevo sobre las aguas, ay, ahí sí, ¿quién fue el que se burló? Pedro, perdón un momentico, Juan, Bartolomé, córranse. Yo caminé y pasó. Y Pedro con una cara de una sonrisa de oreja a oreja. Ahora sí, ¿quién? Yo lo hubiera hecho. Ese viejo hombre hubiera salido. Oigan, hablando en serio, es que nosotros no creemos en el Señor. No hemos querido entender que si morimos con Cristo, debemos creer que también viviremos en Él y por lo tanto, ojo con esto, todo lo que es en Cristo Jesús es conmigo. Por eso yo sí creo que cuando Dios dice, ¿dónde está mi hijo amado? Aquí está. Miren, les voy a contar un testimonio. Ya estoy como Oscar, el hijo mimado del Señor. Ayer estamos en la despedida de la empresa, hicieron una rifa. Y los dos cristianos de la empresa nos gastamos la rifa monetaria. Nos ganamos cada uno 150,000 pesos. Y todos, bueno, crean en el de arriba. Yo no esperaba ese regalito, gloria a Dios. Pero hijos de Dios, lo que les quiero decir es, ¿quién es su papá? ¿Quién estaba diciendo en estos días que estaba escuchando un vallenato que es famoso? Que dice algo así como, creo que era ese, ¿no? Por lo que vi. Que dicen, tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pide. Eso es cierto. La verdad es que mi Señor es muy grande, pero yo no puedo desconocer esta verdad.
Si estoy muerto con Cristo, también estoy vivo con Él. Por lo tanto, todo lo que es en Jesús es conmigo. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, como nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios, por lo tanto, cuando yo me sienta solito, ¿qué tengo que hacer? Cantar la canción esa de solito, la de quién, la del cantante de música popular, y andar todo el tiempo solito. No, el Señor está conmigo, está a mi lado, Él está aquí. Cuando usted ora, ¿a quién ora? ¿A un ente por allá o a su Señor? Al Dios creador del cielo y de la tierra. ¿A quién ora usted? Esto marca mi vida. Eso marca mi vida. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Cristo murió una vez y está vivo para siempre. Y esa es mi seguridad. Y le voy a decir algo. Usted va a estar seguro de que Cristo está en su corazón si estas verdades, estos versículos que les estoy hablando, estamos viendo una revelación. Porque dice la palabra de Dios que mi garantía para saber que soy hijo de Dios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino a la tierra, entre otras cosas, para hacerme entender las verdades que Dios Padre y Dios Hijo. Él les enseñará todas las cosas que yo les diga. Y les recordará en el momento de la crisis mi palabra. No los voy a dejar huérfanos. Les enviaré el otro consolador. No los dejaré solitos como la canción. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Miren esto. No, usted tiene que vivir para la vida en Dios. Y la verdadera vida entonces conocerá a Jesús. Para usted es fácil orar. Para usted es fácil leer la Biblia o le da pereza. Aunque no lo crea, esa guerra que se da entre usted para orar y leer la Biblia es la guerra que el enemigo todo el tiempo le trata de hacer, porque conoce que no se comprende. Pero yo no me debo quedar en eso. Yo tengo que vencerle con todas las de la ley. Y tengo que esforzarme por estudiar su palabra, por orar más y por vivir en la presencia. El intercambio es eso. Que usted entienda que Dios lo ama. Él vino al mundo, Él se hizo hombre para que usted tuviera vida eterna, para que usted tuviera una relación con Él, no en el futuro, desde hoy, para que usted entendiera que ya el pecado no tiene potestad sobre usted, que si usted le creyó como su Señor y Salvador,
Por lo tanto, Dios es su rey y usted tiene un propósito eterno. Quiero invitarle a que oremos. Vamos a orar con base en esto que estamos leyendo. Voy a pedirle el favor a Carlitos. No, voy a invitar a que usted se levante de allí de su sitio.